106.5. 8:38. Bueno, señores, antes de continuar con los comentarios en el Sol de la Mañana, Eury Cabral, José La Luz, que ya están aquí como siempre preparados, pues vamos a conversar con César Castellanos. Muy importante, César Castellanos. Sociólogo, director del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral, psicólogo, una camiseta que me encanta. Y director del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada. El IDECIP. Entonces, ¿dónde me va a servir? Siempre pues muy interesante las conversaciones con César Castellanos. Depresión. ¿Cómo estamos como sociedad en términos de este tema tan importante que es la depresión? Siempre hay que recordar unas declaraciones de hace como un año del presidente de entonces de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, que decía: la sociedad dominicana está de psiquiatra. Usted está para ir al psiquiatra. Entonces, cuando vemos tantos casos de depresión que llevan al suicidio, también de violencia que llevan a matar a la pareja, a la expareja y a suicidarse después, uno se pregunta, ¿realmente sigue estando la sociedad dominicana de psiquiatra? ¿Está peor? ¿Está mejor? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el diagnóstico? Sí, buenos días a todos y a todas. Aunque dicen que ya no se puede decir así, pero yo creo que se debe. Claro. Nos dicen que sí, luego que no. Ya uno indistintamente, la Real Academia de la Lengua. Pero ya indistintamente. Pero yo creo que sí. ¿Cómo que se llama? Real Academia de la Lengua. Sí, Real. Sí, ellos son reales. Ellos estaban grupo de pendejos. Y creo que hablaron a última hora porque estaban asustados de que iban a dejar de ser reales. Pero bueno. Sangre azul. En todo caso, yo creo que lo importante en este tipo de situaciones es mirarlo de manera sistémica, ¿no? Claro, si le preguntamos a la Sociedad de Cardiología, te va a decir que la hipertensión y los infartos están acabando con el país. Y si le preguntamos a los diabéticos, a los endocrinólogos, pero sí, tenemos un problema sistémico como muchos países, ¿verdad? De la salud en general. Y uno de ellos es la salud mental y las condiciones de vida de la población, el estrés, las cuestiones que tienen que ver con la esperanza de mejoría, de vinculación con los medios de producción, del trabajo, de acceso a mejores condiciones de vida, suele ser un condicionante, vamos a decir así, psicosocial que predispone a algunos trastornos mentales, entre ellos la depresión. La depresión tiene mucho que ver con la manera como una sociedad construye la ciudadanía también. No solo tiene que ver con, también tiene que ver con todo lo demás, pero también con eso. Es decir, no hay una desvinculación entre los niveles de serotonina en el cerebro y, por ejemplo, la forma como yo practico la ciudadanía en la cotidianidad. Todo está vinculado, ¿no? En la medida que una persona, por ejemplo, entiende que tiene mejor posibilidad de participar y de construir su quehacer cotidiano, sus neurotoxinas y sus neurohormonas se equilibran de manera distinta. Y viceversa, ¿no? Y viceversa, por supuesto. O sea, no podemos mirarlo por un hoyito, hay que mirarlo sistémicamente. Globalmente. No existe tal cosa como que solo una pastilla te va a cambiar todo. Todo tiene que estar involucrado. Lo espiritual, lo social. Bueno, y casualmente señalé a Eury, lo laboral, lo familiar, pero mira, lo político, la participación, claro. Hay un alto contenido espiritual también, aunque y familiar, no esté hablando de familiar también. Y social. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, en sociedades como Estados Unidos, que ahora estamos viendo, donde los ciudadanos se organizan para cazar policías, lo que está pasando en Texas? Ayer mataron 5, hirieron 6 francotiradores, ciudadanos armados. O sea, esa sociedad que se supone que tiene lo básico resuelto, que debe estar emocionalmente equilibrada, que se supone que es la más avanzada, con este nivel de salvajismo, y los policías también matando a los ciudadanos. La desigualdad ha crecido en Estados Unidos. Tiene mucho que ver con qué
instrumentos estamos usando para medir avance. Okay. Es probablemente la sociedad que tiene más dinero. Sí, pero no la más avanzada. Pero hay un nivel de inequidad muy alto, en primer lugar. Y creciente. Estamos hablando de que por lo menos 40 millones de norteamericanos no tienen acceso a un seguro de salud, por ejemplo. Sí. Okay. Estamos hablando de que está resuelto el tema económico, habida cuenta que con un trabajo de salario mínimo tú vives y sobrevives. Digo, pero la presión para conseguirle. Pero hay otros elementos que no son los económicos, que no necesariamente están resueltos como probablemente lo tienen resuelto los noruegos, o probablemente lo tienen resuelto los belgas, que es la tranquilidad, que es el sosiego, que es el disfrute de lo simple, que es la... eso sí es importante. Entonces, eso es verdad. Hay toda la presión por conseguir dinero. Hay que medirlo quizá, el progreso no solo se mide con la cartera. O por ejemplo el japonés, que dice, un ejecutivo japonés del mismo nivel de un ejecutivo norteamericano, de una gran corporación, gana cerca del 50% de lo que gana el ejecutivo americano. Sin embargo, el obrero japonés gana el doble de lo que ganaría un obrero norteamericano del mismo nivel. Pero no es solamente la cantidad de lo que se logra, pero yo digo, es aparte la tensión y la presión para conseguirlo, y el entorno social que te presiona. Y el otro elemento que hay que tener en cuenta es que se estima que el 90% de la población norteamericana tiene un arma de fuego en sus manos. Sí, sobre todo hay en Texas, que en los jardines hacen venta porque es un negocio. Ahí probablemente es más, pero en promedio en el territorio norteamericano se estima que más o menos el 90% de la población tiene un arma legal. Sí, y doctor, y cuando usted ve casos, por ejemplo, como el de LeBron James, que la Nike le acaba de dar un contrato a una sola persona, señores, vean esto, de $1,000 millones para que se ponga unos tenis diarios y lo deseche. O sea, LeBron James se pone unos tenis, a veces se pone 2 en el juego y nunca lo repite. Y la Nike le ha dado $1,000 millones. Pero lo regala, supongo, ¿verdad? Yo no sé lo que hace, pero se lo pone. Eso lo guardan para no estamos hablando de un millón, $1,000 millones a un negro norteamericano. Sí. Entonces, eso en la mente de la gente, eso que hablan los argentinos de la revolución de las expectativas, eso no le dispara a la gente el aspiracional de un estándar de vida artificial. Pero la respuesta breve sería sí, pero la respuesta amplia es no debería ser. Sí. Es decir, los fundamentos sociales, éticos, espirituales, psicológicos de una sociedad han de sedimentarse sobre otras cosas. Y en una pero eso es lo que le dicen por la televisión, y en doctor, una sociedad que se construye 20 horas al día, claro, que eso es lo correcto. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero no debería ser. O sea, lo que deberíamos apostar es a que cuando veamos eso nos dé risa y diga qué tontería. Qué estúpido, ¿no? Claro. No querer lograr eso, ¿no? Entonces un poco a propósito el énfasis de estar en otro lado. Termina la idea. Adelante. Sí, no, lo que le decía es, José nos habla de el valor de las cosas útiles, incluso de uno de sus comentarios, de su postulado, y en esos análisis plantea el tema del oro, de los diamantes, de las obras de arte, de todos esos bienes que son lúdicos, que es un más valor, que útiles. No tienen valor intrínseco. Intrínseco. Entonces, yo estoy viendo ahora que con el Brexit, la salida de están inversionistas buscando refugio en el oro y sobre todo las soluciones monetarias a los déficits y a las crisis financieras. Entonces la gente los inversionistas, se refugian en el oro como instrumento que tiene cerca de 2.000 años. Garantiza el valor de su dinero. Un instrumento de garantizar el valor del dinero. Es decir, hasta dónde eso que José plantea será un elemento importante en la humanidad. De solo, yo no necesito un reloj porque mi celular tiene la hora. Claro. Obviamente, tengo un reloj que cuesta $1 millón. Yo tengo que poner al doctor en el contexto en que yo digo eso. Lo que yo estoy diciendo cuando yo digo que el oro ni las obras de arte tienen valor intrínseco es porque no vale por lo que son en realidad, sino porque lo que la gente dice que son. Así es. Sí. Hay un consenso en torno a eso. Ahora, yo digo que cuando la sociedad, cuando los nativos digitales que valoran el conocimiento dirijan el mundo, no van a valorar una pintura
que porque un tipo la pintó, todo el mundo dice que vale 100 millones de dólares. Sí, es así, pero digamos, hace muchos años que las economías son emocionales. Es decir, el hombre siempre será emocional. Es lo que uno cree que vale, porque hace mucho que el dinero es papel con tinta. No tiene respaldo en nada. Hace mucho tiempo que eso ya no es así. De modo que es lo que emocionalmente yo creo que vale. Por eso las bolsas de valores fluctúan con cualquier cosita y con cualquier noticia. Pero el día que los nativos digitales no crean que la Mona Lisa valga nada, porque es simplemente un montón de pinceles puestos allí con óleo, bueno, pero vale el Bitcoin, que tampoco vale nada. No, el Bitcoin sí, doctor, porque recuerde usted, que tampoco vale nada. Recuerde usted que el Bitcoin son bloques de trabajo. Sí. O sea, para generar un Bitcoin en la cadena de procesamiento tiene que haber una relación trabajo-energía para que se produzca el Bitcoin. Si no, el Bitcoin no se puede. Pero además tiene una cantidad limitada. Acuérdate que este cuento comenzó con intercambio de sal, que tenía un valor. Sí. ¿Ves? Y mira por dónde vamos. Entonces, pero además de esto, sí. ¿Cómo se ve el tema de la adicción a drogas y alcohol? ¿Podemos decir que ha habido un aumento en este tipo de problemas en el país? Sí, hay un aumento yo no puedo decir que de adicción, pero hay un aumento de consumo y eso es palpable. Es cierto que hay muchos psicólogos preocupados por niños, tengo que decir niños de 14, 15 años consumiendo de manera permanente. El director del Consejo Nacional de Drogas declaró hace unos 6 meses en la prensa que estimaban ellos que unos 200.000 estudiantes del sistema público consumen drogas. Y eso es preocupante. Wow. Muy preocupante. Eso es muy preocupante. ¿Qué usted opina sobre la legalización de la droga, doctor? Y eso bueno, nuevamente eso yo entiendo que es un aspecto, o sea, es un elemento que hay que mirarlo sistémicamente. Esencialmente, creo que pasaría, si eso llegara a ocurrir, lo mismo que pasó con la legalización del alcohol. Aumentó el consumo de alcohol. Claro, y más daño todavía. No, aumentó el consumo de alcohol. Claro, el alcohol después más daño hace. Aumentaron los enfermos, claro, pero disminuyó la delincuencia. Disminuyó la violencia asociada alrededor del alcohol. Es decir, y bueno, se pudo regular la gradación alcohólica. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. La venta pero claro, legalizamos también es decir, creo que hay cosas que hay que aprender de lo que pasó con el alcohol. Hay cosas que hay que aprender. Los narcos no estarían de acuerdo con que se legalicen. Por supuesto. Los narcos estarían de acuerdo. Los que no estarían de acuerdo son los que se benefician de que un kilo cueste $100,000 en Nueva York. Porque creo que es una de estas películas donde el final siempre lleva sangre, ¿no? Alguien tiene que morir en esta película. No vamos a estar todos contentos con la solución. Pero además, doctor, imagínese usted que el apellido, el nombre del Chapo Guzmán o el de Carrillo Fuentes en una etiqueta, pasen de repente a estar en la clandestinidad, a figurar en una caja. El problema es que legalizar la droga deja muchos beneficios económicos que se van por otro lado. Y sea nombre, pero deja muchos males también. Igual que el alcohol. Hay muchos aspectos que hay que considerar. Yo creo que no es un elemento tan sencillo como legalizarlo o no. Requeriríamos el conocimiento de muchos otros especialistas acá. Esto es un elemento, por ejemplo, las economías de hoy día, muchas dependen del tráfico de drogas también. Es decir, no es tan sencillo. Esta economía, no es tan sencillo. Doctor, si a esta sociedad le sacan el impacto económico de la droga, estamos hablando, cuando estamos hablando, digamos, de algunos vacíos evidentes, ¿qué falta? Estos factores de esperanzadores. Tenemos el factor de la creencia, de la fe, que comunica la posibilidad de una mejor vida, no solo
terrenal, sino de una mejor vida. Le da esperanza a la gente, a los pobres. Exactamente. Y los llama a actuar bien. A pobres y ricos. Sí. No, a pobres y ricos. Los ricos también. Los llama a actuar correctamente y le da esperanza. Y le da. Aunque Jesucristo dijo que es más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico. Porque un rico quería comprar la salvación. Mentira, y él le dijo, eso tú lo estás no, eso él está bien. Le da esperanza. O igualadores. Fuera de contexto, o igualadores sociales como el asunto este de la vestimenta, ¿no? Lo que refería a José La Luz, que se usa también la como un revolución de las igualador social, porque mucha gente que no le puede llegar, por ejemplo, a un Porsche, no le puede llegar a un carro de lujo, sí puede usar unos tenis, lo usa, y entonces se siente un LeBron James. Me llegan los tenis primero que Kanye. Un afro de 17 años y medio, pues ve esto y tal vez le puede llegar a los tenis, pero no le llega a otra cosa. Claro. Entonces eso opera como igualadores sociales. Pero ¿qué está faltando además de esto? Que uno nota que a pesar de eso están todos estos vacíos. Bueno, desde la limitada óptica que puede tener una disciplina, ¿verdad? Y en este caso desde la psicología, tendríamos necesariamente que enfocarnos en el tema de cómo construimos las familias. Y cómo la familia es la estructura donde se gestan los ciudadanos y donde se gestan esas expectativas, y donde se gestan, quizás no las expectativas, pero las expectativas de las expectativas. Es decir, donde se gesta la valoración de lo emocional, de lo material, de lo espiritual, de lo interrelacional, de lo afectivo. Entonces, sin duda alguna, tenemos un reto por delante, que es cómo comenzamos a retomar la importancia de algunos valores en el seno familiar. Así es. Y entre esos valores está, por ejemplo, la solidaridad. Entre esos valores está, por ejemplo, la disciplina. Entre esos valores está el respeto. Entre esos valores está la construcción de relaciones mucho más equitativas entre los seres humanos, ¿no? Cuando modelamos conductas de disparidad, como por ejemplo mirar por arriba del hombro a una persona porque es de otro color, mi hijo me está viendo. Y eso es un mensaje que pesa mucho más que todos los libros que se va a leer en su vida, ¿no? Entonces... Y repite eso. Sí, por supuesto, ya luego, ¿no? Es algo que hizo mi papá, por tanto es válido. Entonces, yo creo que desde esta óptica, y obviamente no es lo único que faltan muchas cosas, pero desde esta óptica está faltando retomar y refundar algunos elementos de cómo las familias se construyen en nuestra sociedad y cómo las reorganizamos. Y con esto no quiero decir que tenemos que volver al pasado, en ningún caso. No. Okay. Quiero decir que tenemos que saber adecuarnos al presente y al futuro con lo que nos está trayendo, pero sin perder las bases fundamentales que han permitido construir una sociedad. O sea, que vivamos en conjunto, que nos respetemos unos con otros, que toleremos las diferencias, que respetemos las diferencias, que permitamos que todo el mundo tenga un espacio, que aquí cabemos todos y todas. Es decir, eso yo creo que nos está faltando. Cuando nosotros permitimos, y digo permitimos, porque esto lo permitimos nosotros, que nuestros hijos jueguen a matar gente, que para obtener más puntos tú tienes que explotarle la cabeza a más gente con un rifle. Exacto. Mientras más mata, más ganas. Cuando nosotros permitimos que asesinar gente sea un juego y sea divertido, no estamos construyendo las cosas. Yo digo, perdón, a propósito de eso, y iba a hablar precisamente de la violencia en la sociedad dominicana, pero en el caso de Estados Unidos yo digo que una de las cosas que de alguna manera podrían explicar, son muchas, pero el por qué puede salir alguien a matar muchísima gente es que se ha formado jugando eso. Sí. Pero bueno, y hoy día no jugando. Digo, y hoy día... jugando. Hay un elemento interesante allí, fíjate, hay un elemento interesante. Las neuroimágenes hoy día nos permiten entender muchas cosas que antes eran como una caja oculta, digamos. El cerebro era una especie de caja negra donde... No se podía entrar. Bueno, se podía, pero tenías que matarlo. Entonces ya no tenía sentido. Claro. Entonces, la posibilidad de ver el cerebro en acción
en tiempo real nos ha permitido algunas cosas. Las áreas de nuestro cerebro que permiten el juicio moral, que permiten valorar lo que está bien y lo que está mal, y que permiten la toma de decisiones inteligentes, se ubican donde llamamos la 100, para que nos orientemos, ¿no? Más o menos en esta zona. Bajo neuroimágenes interactivas en tiempo real, experimentos con adolescentes expuestos a videojuegos violentos versus videojuegos no violentos, como de deportes y de otras cosas. Lo que se observa es que después de 2 horas de exposición a estos videojuegos violentos, estas áreas se apagan. Las áreas de toma de decisión y las áreas de valoración moral. Y luego de quitarles los videojuegos, se observa que tardan hasta 24 horas en volver a encenderse. No está claro por qué ocurre eso. Eso está estudiado, eso es así. Sí, ¿Dónde uno puede encontrar más información sobre ese fenómeno, ese comportamiento? Yo te puedo enviar artículos. Sí, pues eso es interesantísimo. Con mucho gusto se los puedo enviar. Okay. Yo tengo está muy interesante sobre eso. A propósito de las narconovelas. Sí. Y de los videojuegos. Así es. De las dos cosas. Narconovelas y videojuegos. Aunque no está claro, eso sí no sé, ya lo que viene de ahora en adelante ya es teoría. ¿Por qué ocurre eso? Las explicaciones que parecen ser más certeras son que el cerebro humano no tiene capacidad de procesar tanta violencia, ¿ya? Y el mecanismo lo que hace que se apaga automáticamente. Es como un fusible. Exacto. Porque no logra procesar tanta violencia con tanta frecuencia por tanto tiempo. Bueno, César, una pregunta. ¿Qué opinas sobre la marihuana? Uno observa gente que dice, no hombre, la marihuana no hace daño. Hay muchos profesionales que trabajan sobre todo con la creatividad, que la usan, son funcionales, y la marihuana hace mucho menos daño que la que haría el alcohol. Otros que dicen, es tan noble que hasta se utiliza para fines medicinales, como paliativo, por ejemplo, a dolor de enfermos terminales, enfermos de cáncer. Y hay otros que son radicales, quema neuronas y punto. Destruye las neuronas. Sí, hay que decir. Y su comparación con el alcohol, ¿verdad? Y hay que. Adelante, sí. Sí, sobre eso mismo. Responde, porque yo te quiero preguntar sobre la violencia. Está bien, porque una cosa es el uso medicinal de un derivado de la marihuana y algunos componentes de la marihuana. Otra cosa es el uso recreativo o adictivo de una sustancia como esa, ¿no? Es lo mismo que dijéramos, y perdón por el comercial, que la cocaína no hace daño porque la Coca-Cola es muy sabrosa, ¿no? O es lo mismo que dijéramos, exacto, o que la cocaína no hace daño porque los bolivianos mastican coca para subir o por el té de coca, el té de coca. O sea, sí. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La coca y el café son el hecho de que tengamos uso medicinal de una sustancia no significa que sea beneficiosa, ni mucho menos. Lo otro es que otro es que no podemos tampoco decir, o sea, creo que no es correcto que valoremos esto como menos malo, porque lo comparemos con algo peor. Exacto. Sí, bueno, el problema es que, como dice el cuentista, creo que se llama José Alcántara Almanzar, que tiene un libro que se llama El dulce sabor de lo prohibido, Silvio Rodríguez, que dice, en lo prohibido brilla toda la tentación. Claro. Si lo prohíben, la gente lo va a seguir buscando. Una pregunta yo tengo. Déjame hacer esta. Bueno, y ahí finalizamos. Hemos asistido en estos días a informaciones de prensa que nos registran terrorismo. Y vemos noticias de Oriente Próximo y todas esas devastaciones de la guerra. Llega tanto que nos llega a la Florida una persona que entra a un lugar y asesina un grupo de personas. ¿Cómo impacta eso a las nuevas generaciones, la gente en este momento? Sí, hay un efecto estudiado también, un efecto de demostración en la medida que hoy día los medios de comunicación nos permiten asistir a una guerra desde la cama, por ejemplo.
Hoy día los medios de comunicación, la rapidez y la instantaneidad de los medios de comunicación nos permite ver cómo una bomba destruye un edificio desde nuestro celular, en nuestra oficina. Y eso tiene un efecto de demostración. Y genera varios efectos. Genera conciencia. En algunos casos, pero eso no depende del mensaje, depende del receptor. ¿Ya? O sea, ese mismo mensaje que llega por ese mismo video de YouTube tiene distintos impactos en distintas personas, porque el problema no es el mensaje, es el receptor. Algunos receptores, algunos humanos, van a generar conciencia, algunos se van a meter en pánico, otros van a tener una idea. Oh, mira, qué fácil es. Entonces, depende del receptor. Yo creo que no debemos satanizar el mensaje. Y eso ha sido una constante, porque es más fácil satanizar el mensaje. Es decir, mis abuelas... La prensa no debe mostrar eso. Yo no digo que no debe, porque censurar no creo que sea una buena idea nunca. Yo digo expresiones de... Pero regularlo. Yo creo que sí debemos, por ejemplo, regular cosas como mostrar imágenes así sangrientas. Claro. ¿No? Tener control. Es innecesario, probablemente. Y tener como todo esto. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido irrumpir en la programación de ustedes. No, nunca. Falta mi buenas pero sí. Hay algo que yo no quisiera dejar de tener que marcharme sin plantear. Y después viene la pregunta. Y es el hecho de que estamos en un momento crucial porque, en el gremio de la psicología, porque cursa en este momento un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados para reformar la ley de porte y tenencias de armas de fuego y armas blancas y explosivos. Y este proyecto de ley trae consigo un artículo que ha resultado conflictivo. Sí, por lo menos debatible, que es el tema de que dentro de los requisitos que se pide para que una persona tenga la licencia de porte o tenencia de armas de fuego, debe haber una evaluación psicológica por parte de un profesional de la psicología registrado en el Colegio Dominicano de Psicólogos. ¿Este elimina la psiquiátrica, la sustituye o la complementa? En el proyecto de ley tal como está, la sustituye. Ok. ¿Ya? Porque la ley anterior decía que era una evaluación psiquiátrica. Sí. El proyecto nuevo dice que es una evaluación psicológica y por un psicólogo. Y por un psicólogo, sí. Esto ha generado algún nivel de discusión entre los dos gremios. Creo que obviamente era un tema a debatir, pero yo quisiera resaltar algunas de las bondades de la posibilidad de que eso se dé, al margen de que se integre la evaluación psiquiátrica posteriormente. No sé, eso ya es un tema que a lo mejor escapa de nuestras manos, pero una de las bondades de que eso se dé así es que las evaluaciones psicológicas ofrecen algunas ventajas para el tema de la tenencia y porte de armas. La primera es que resulta que la mayor parte de las personas que han hecho mal uso de un arma de fuego, le digo mal uso, digo mostrarla en público, amenazar a alguien en el tránsito con una pistola, ponérsela en la cabeza a su mujer para amedrentarla, ese tipo no tienen trastornos psiquiátricos. No tienen trastornos psiquiátricos, no son personas con enfermedades mentales. ¿Y qué es lo que tienen, doctor? Están enfermos psicosocialmente, si tú quieres, de alguna manera, pero no tienen una... No es tan grave el caso. Pero no es tan grave el caso. Eso sí no comen pupú. Es grave, pero no son esquizofrénicos. Sí, claro. No son o sea que sujetos, un psiquiatra le daría el visto bueno para el filtro, pero el psicólogo quizás no. Ese filtro no permite filtrar esas cosas, ¿ves? Okay. Entonces, porque tiene que usarse otro filtro. Necesita otro filtro. Pero puede tener arma un tipo que coge una pistola y se la pone a la debe tenerla. No debe tenerla. Pero entonces son que tienen que evaluar eso. Sí, las evaluaciones psicológicas permiten detectar cosas como cosas estas, que la psiquiatría no ve. Por ejemplo, el control de los impulsos. Sí. La resolución de conflictos. Exacto. El control de la ira. La posibilidad de inhibirte
ante situaciones que te provocan. Claro. La capacidad de tomar decisiones Pero bajo eso se presión. cultiva. Exacto. Eso pero totalmente, totalmente un arma. Estamos de acuerdo. Tiene que evaluar Pero eso. lo que todo eso se cultiva. Eso no llevaría a un trastorno de personalidad. Como yo la controlaba. Hablando en el marco Todo de eso la se ley. cultiva. Yo lo que te ¿Quién quiero tiene que decir evaluar es que al momento de tú pedir una licencia para aportar Tiene que armas de evaluarte fuego, eso. Hay que evaluar. tenemos que evaluar saber eso. No solamente los niveles extremos que considera Muy la bien. psiquiatría. Exactamente. Muy Ese es uno de los Ese es temas. uno de los temas. El otro elemento que creo que es muy importante. No es está que, contemplado en la ley eso. bueno, en la ley lo que contempla ahora, la vigente Sí. es una evaluación psiquiátrica, que básicamente consiste en una entrevista. Una entrevista. Una entrevista. No, Ahora, pero la nueva ley, la entonces, evaluación la nueva ley psicológica, pide una ellos evaluación están de acuerdo. psicológica. La nueva ley, La ok. nueva ley Sí lo agrega. Sí lo agrega. Pero los Entonces, psiquiatras no están de acuerdo. exactamente. Entonces, Ay, pero bueno, ya pasó quieren por el compartir el Congreso, empleo. prácticamente Sí. está aprobada. Ok. El tema es Es que el lobby fue mayor del otro lado. el tema es que el segundo elemento muy importante es que las evaluaciones psicológicas se centran en instrumentos, no solo en la entrevista. Entonces eso nos va a permitir, si todo funciona como debería funcionar, acumular data. Claro. Y al acumular Y dar seguimiento. data, podemos ir construyendo el perfil dominicano. Exacto. Porque cuando miremos dentro de 2 años quienes hicieron mal uso de su arma de fuego, tenemos su registro aquí y podemos buscarlo e ir construyendo un ¿Oíste, perfil Monchi? propio. Ey, sí, Entonces, muy bien. tenemos información, Muy bien. hay muchas Eso está muy ventajas bien. que podemos Bueno, aprovechar no, me de esta falta- característica. Finalmente, por favor. Mire, doctor. Yo digo que la religión es el segundo liderazgo primario de la humanidad, después de la seguridad. Lo que yo he encontrado en las civilizaciones de Toynbee es que la religión aparece en todas las sociedades exitosas, antes de la política, incluso antes de la economía. Y en las no exitosas también. Y yo veo una relación muy estrecha entre psicología y religión. Yo me estaba soñando anoche que yo me estaba ahogando. Ese fenómeno se da en mi cerebro y no es verdad, pero también es verdad, Sí, porque ocurrió. así es. Entonces, creo que la psicología es la que crea la religión y me gustaría saber si ustedes en psicología tienen una opinión consensuada sobre el vínculo, la relación entre psicología y religión, por un lado. Por otro lado, me gustaría saber si ustedes han medido el impacto que tienen las narconovelas en los jóvenes de los barrios marginados. Y por último, doctor, porque eran preguntas en bloque para aprovecharlo. Para usted, científicamente, ¿qué son los sueños? Bien. Ok. ¿Cuántas horas tenemos? No. 3 minutos. 1 minuto para cada una. Vamos a ver. Son 3 temas extremadamente complejos. Hay alguno que usted le puede dejar por un regreso. Sí, Ahí- el de los sueños dejémoslo para más adelante. Pero está bueno la idea. No, digamos, mira, el tema de la religión, la espiritualidad y la religiosidad, 3 temas distintos. Son objeto de estudio de la psicología desde hace mucho tiempo. Ahí incluso es un área nada más, es una línea, se llama psicología de la religión. Y hay toda muchas teorías sobre una eso. línea de investigación grandísima desde hace más de Tiene los 30, dedos 40 cruzados años. para saber qué lo va a decir. porque no, porque la psicología la creó Son las también Dios. 9:11 minutos. La psicología la creó Dios que también. que haya que conflictuarse con esto. Al contrario, Ahora, él es de mi lado. lo que creo que es importante decir es que lo que construyes, digamos, lo que construye emocionalmente a la persona, le permitiría atravesar todo lo que una religión le ofrece de manera sana o no sana. ¿Ves? Pero ese no es un tema de la propia práctica religiosa, es un tema de quién es que pasa por ahí. Okay. ¿Ves? Tú puede ser para bien o para mal. En nombre de un Dios puedes matar o puedes sanar. Así es ¿ves? como hacen algunos. Exactamente, es decir, no es solamente un tema nuevamente del mensaje, es un tema también de quién recibe el mensaje y cómo lo procesa, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de las narconovelas. Definitivamente, en algunos países
se han prohibido. En algunos países de América Latina están prohibidas este tipo de novelas, porque sí, está bastante documentado lo que dijimos anteriormente. Uno, el efecto de demostración. Otro, el tema de cómo afecta el funcionamiento del cerebro, ese tipo de exposición a esas imágenes. Y por tanto es un tema de regulación, o sea, es un tema de paternidad. Necesitamos que el Estado asuma su responsabilidad. Se ponga los pantalones. ¿Qué son los sueños? Pero, por último, Julio, esa última. Son las 9:13 minutos. Falta uno, él es profesional, sabe simplemente no hay manera, José, no hay manera sencilla de responder eso, pero porque sencillamente no hay una respuesta todavía unificada. Señores, escuchen eso. No hay una respuesta. No dije que una mujer preñada para el de 8. No, espérate, deja que responda. Él te va a responder después. Pero es un fenómeno neurológico por un lado, es un fenómeno psicológico por otro. Y que culebra da para el de 3. Eso no es así. No hay una respuesta unificada. Gracias, César.